¿Alguna vez te has preguntado por qué el demonio tiene tantos nombres? ¿Cuál es su forma de actuar en el mundo? En este video vamos a compartir contigo algunas reflexiones sobre el demonio desde el Evangelio, descubriendo su odio a la cruz de Cristo y su manera de tentar, para aprender las armas para vencerle en nuestra lucha espiritual. Los nombres del demonio es uno de los temas especialmente controvertidos y hemos hecho este video del demonio no por morbo, sino porque es real y es importante conocer cómo actúa para estar prevenido frente a sus ataques. Pablo VI dijo: una de las necesidades más grandes de la Iglesia es la de defenderse de ese mal al que llamamos el demonio. La Iglesia nos enseña que el diablo es un espíritu creado por Dios como ángel, con una naturaleza buena, pero ellos mismos se hicieron a sí mismos malos. Un demonio, un ángel caído que tiene una naturaleza elevada, con gran inteligencia y grandes capacidades, que se ha vuelto maligno. Es una figura muy peligrosa. Y el demonio, como es el padre de la mentira, tiene muchos nombres que se identifican con su forma de actuación. Vamos a describir algunos de esos nombres del demonio para saber y estar vigilantes. Un aspecto significativo de lo diabólico es la división, la ruptura, lo que rompe y destruye la unidad, que es lo que significa diablo. Esto muestra que ha habido un gran incremento de lo diabólico en el mundo. Mira, por ejemplo, la división que hay en la sociedad política, en las familias y hasta en la iglesia, en las comunidades religiosas. Todo esto es una manifestación del espíritu diabólico. Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, al ver cómo sacudían a la iglesia, dijo: el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Y el Papa Francisco dice: las divisiones son el arma que el diablo tiene más a la mano para destruir la iglesia desde dentro. Algunos teólogos y psiquiatras analizan cómo actúa el demonio en la psicología humana y mencionan tres aspectos. Primero, la desnudez y la falta de pudor. Segundo, la violencia, agresividad. Tercero, una personalidad múltiple, falta de paz interior, una mente dividida. Miremos esto desde el Evangelio. Jesús fue un día a la tierra de Gerasenos o Gadarenos, es lo mismo dependiendo de la traducción de la Biblia que estemos usando. Y se encontró en esta tierra a un joven poseído por el demonio. El Evangelio señala tres características de este hombre. Primero, estaba desnudo. Segundo, era violento y agresivo, tanto que no podían sujetarlo con grilletes y cadenas. Tercero, su mente estaba dividida como esquizofrénico. Y Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le contestó: mi nombre es Legión. Ahora, una legión en esos tiempos sumaba 6.000 soldados del ejército romano. Es increíble ver cómo es una persona y a la vez una legión, otros 6.000. Mi nombre es Legión porque somos muchos. La personalidad no está unida, habla de yo, legión, nosotros, muchos. Es decir, lo diabólico divide, rompe y se ve en lo más superficial. Y cuando hay una gran manifestación del espíritu, siempre va a estar el diablo trabajando por generar división. Por eso hemos podido ver cómo el espíritu maligno quiere sembrar división y discordia en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Quiere destruir la unidad de Cristo. Por eso nosotros debemos estar atentos para generar unión, invocando al Espíritu Santo. Ahora nos vamos a lo que algunos llaman el punto de inflexión del Evangelio, cuando Jesús, estando en Cesarea de Filipo, hace la pregunta más importante que se puede hacer: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ahí llega San Pedro, que da la respuesta correcta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le nombra la roca sobre la que edificará su iglesia,
dándole las llaves del reino de los cielos. Es entonces cuando Jesús le anuncia que se va a Jerusalén para ser entregado, sufrir la pasión y ser crucificado, y que después resucitaría de entre los muertos al tercer día. Pedro quería seguir a un Mesías divino, pero no a un Mesías sufriente. Por eso, en cuanto Jesús les habló de su pasión y muerte por nuestros pecados, Pedro le dijo: Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Como diciéndole: no queremos este tipo de Cristo. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Imagínate la escena tan brutal. Pedro en persona, al que Jesús acababa de señalar como la roca de su iglesia, es llamado Satanás. En momentos de un minuto, Pedro había pasado a ser Satanás. Esto está así en el Evangelio. ¿Por qué Jesús le llamó Satanás a Pedro? Vayamos al principio de la vida pública de Jesús cuando es tentado 3 veces por el demonio. Vamos a ver cómo la esencia de lo demoníaco es el odio a la cruz de Cristo. Desde un punto de vista bíblico, lo satánico es el desprecio de la cruz, el apartarnos de la cruz, el anticruz. Jesús se encuentra en la montaña y Satanás le ofrece 3 atajos para no tener que pasar por la cruz. El demonio quiere separar a Jesús de su misión salvadora en la cruz, como si el demonio dijera: ¿por qué tienes que sufrir por el pecado? ¿Quieres que la gente te siga? Yo te diré la manera de tener éxito. No necesitas la cruz, sino que te mostraré 3 atajos. El primero: ¿ves esas piedras en el suelo? Parecen barras de pan, ¿verdad? No has comido en 40 días y te suenan las tripas. Tienes el instinto y la necesidad de comer como los hombres tienen el instinto de la búsqueda de poder, de sexo, de comodidad. Dales lo que quieren, satisface sus apetitos y pasiones. Así todos te seguirán. Pero olvídate de la cruz. El primer atajo o engaño es que todo está permitido. Hacer lo que te da la gana, dejarte llevar por tus instintos, ser un esclavo de tus pasiones. La segunda tentación, como si le dijera el demonio: la cruz nunca conquistará el corazón de los hombres, porque la gente busca maravillas, la sorpresa, lo que brilla, dar la nota, cualquier cosa que les asombre y les haga brillar sobre los demás. Luego se olvidarán de esa excentricidad y habrá que repetir otra excentricidad. Vuela hacia la luna o tírate desde lo alto de este edificio sin que te hagas daño. Eso es una maravilla. Haz eso y la gente te seguirá. Olvídate de la cruz, no la necesitas. Por eso nos intentan engañar ahora con espiritualidades sin cruz, formas de vida trascendental apartadas de todo tipo de sacrificio y mortificación. Y no nos damos cuenta que es el demonio apartándonos de la cruz de Cristo. Lo decía Lewis: si buscas una religión que te haga sentir cómodo, yo ciertamente no te recomiendo el cristianismo. La tercera tentación. Satanás dice que la teología es solo política. Lo único que importa es la salvación temporal, como si dijera: ¿para qué perder el tiempo con Dios, del misterio de la redención, con lo trascendente? Lo único importante es la salvación terrenal. Luchar frente a la injusticia social, lo político, y sujetando en su mano el globo de la tierra, Satanás dijo: todos estos reinos son míos y te los daré a ti si te tiras al suelo y me adoras. Esta tercera tentación es reducir lo divino y la salvación de Jesucristo con una mera salvación terrenal, confundir lo sobrenatural con lo de orden social y político. Entonces, ahora podemos entender lo que Jesús le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Jesús le llama Satanás a Pedro porque Satanás le había tentado con desviarle de la cruz. Y eso era precisamente lo que estaba intentando hacer Pedro, como diciéndole: podemos reconocer tu divinidad, pero no reconoceremos tu cruz. Esta es la esencia bíblica de lo satánico, el desprecio de la cruz. Y nos pasa en la misma iglesia. Hemos dejado la cruz, la disciplina, la mortificación y el sacrificio. La huida del sacrificio cristiano y de la lucha ascética es el desprecio de la cruz.
¿Cómo continúa manifestándose lo satánico y el odio a la cruz de Cristo en nuestros días? No sabemos si estamos en el siglo de lo demoníaco, pero hay unas palabras de San Pablo que resultan muy sorprendentes. Porque ya está actuando el misterio secreto del mal. Solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. El maligno estará en secreto hasta que sea desenmascarado por Jesucristo. No nos dejemos engañar. Tú y yo no podemos olvidar que la felicidad de nuestra vida está en una vida de amor y de entrega a los demás, en el sacrificio por amor, como nos enseñó Jesucristo en su cruz. ¿Y cómo podemos identificar la actuación del demonio? Nos podemos preguntar, ¿el demonio actúa en el mundo e influye directamente en las personas? Pues sí. Solo hace falta ver la realidad del mundo y hablar con personas que han estado en exorcismo y te cuentan historias realmente significativas. Pero eso no es la forma normal en la que el demonio interviene. Generalmente lo hace de una manera más indirecta, a través de sugestiones y tentaciones. El demonio, como es un ser angélico, generalmente actúa en las potencias espirituales del hombre, es decir, intenta debilitar la voluntad, oscurecer la inteligencia, llena de malas imágenes la imaginación, se inventa miedos o exagera tus temores o desordena la afectividad. Y a veces su influencia pasa a la parte más corporal, poseyendo algunas capacidades físicas o incluso provocando algunos daños en el cuerpo. Pero estos son el menor número de casos, sobre todo porque el demonio no le interesa hacerse notar, sino que prefiere molestar y actuar en lo secreto y escondido. Generalmente, el demonio influye con tentaciones y sugestiones, porque es suficiente para alejar el alma de Dios. Le gusta mucho tentar de curiosidad, incluso en algunas necesidades. Hay tantas estructuras de pecado que el demonio solo tiene que sentarse y mirar. Como decía el santo cura de Ars, a los soberbios, impúdicos, ladrones, el demonio los desprecia. Las gentes del mundo no necesitan ser tentadas porque ya se portan mal por su propia iniciativa e impulsos. Los que son más tentados por Satanás son aquellos que se deciden con la gracia de Dios a entregar sus vidas a Jesucristo. Como decía Santa Teresa, al que no hace oración no necesita demonio que le tiente. El demonio influye en todas las personas y su acción ordinaria es la tentación o la sugestión. Además, todos los cristianos hemos recibido un exorcismo al menos una vez en nuestra vida, porque en el rito del sacramento del bautismo se comienza con una oración de exorcismo que viene a significar que se vacía y se limpia el vaso de nuestra alma para recibir la gracia, el agua viva, sobrenatural de Dios. Es decir, pedimos a Dios que bendiga al niño y le acompañe la presencia del Espíritu Santo, de la Virgen y de los santos. Lo que sucede es que la influencia del demonio puede aumentar en diversas circunstancias, sobre todo cuando se le abre la puerta de nuestra alma. Hay acciones extraordinarias del demonio que Dios le permite solo en determinados casos. Cuando la tentación se vuelve muy repetitiva e insistente, se puede convertir en una obsesión. Se trata de asaltos repentinos, a veces continuos, de pensamientos obsesivos, a veces absurdos, pero muchas veces la persona no puede liberarse de ellos. Incluso están las obsesiones que suelen influir en los sueños. Estas personas viven muchas veces en un estado de desesperación y tristeza profunda, que puede llevar a vicios o tentaciones de suicidio. A veces se puede tratar de estados morbosos o psiquiátricos, pero en algunas ocasiones se escapa de la sintomatología de estas ciencias y se ve una influencia maléfica, desproporcionada en su respuesta contra lo sagrado. Otro grado mayor de influencia del demonio es la posesión, que es cuando el demonio se posesiona de un cuerpo o de parte de un cuerpo, no de un alma, y puede hacerlo hablar o actuar como él quiere. Los casos de posesión en proporción son pocos. Nos encontramos con muchos ejemplos en el Evangelio en el que Jesús se encuentra con endemoniados y los libera con el poder de su misericordia.
La influencia del demonio puede pasar de una tentación a una obsesión, a una posesión. Y en este último caso, a veces suceden fenómenos más llamativos, como hablar en lenguas, mayor fuerza, revelar cosas ocultas. Aún así, aunque se dan casos de este tipo, muchas personas consideradas endemoniadas en realidad son personas con muchas heridas en el alma y a veces con problemas psiquiátricos. Y la posesión, cuando es muy intensa, puede llevar a la vejación o maltrato, a la opresión o a infestaciones diabólicas que señala la presencia de múltiples demonios en una persona, en un lugar o en un objeto. Dios permite los sufrimientos y ataques del demonio en nuestras vidas como parte de nuestra purificación y perfeccionamiento de la virtud, como el caso de Job o el de Tobías. Dice la Biblia, porque fuiste agradable a Dios, fue necesario probarte. Incluso algunas personas han sido poseídas por el demonio de una forma misteriosa, como holocausto, ofreciendo sus sufrimientos por la redención del mundo. Dios permite al diablo tentarnos y probarnos para aumentar nuestros méritos, hacer más puras y altas nuestras virtudes y más rápida nuestra marcha hacia Él. El cura de Ars citaba a San Gregorio Magno que decía: si no tienes tentaciones, entonces los demonios son tus amigos, tus conductores, tus pastores. Viviendo tranquilamente tu pobre vida, al final de tus días los demonios te arrastrarán a los abismos. Algunos pensarán que estas cosas no pasan mucho y solo le suceden a personas raras y oscuras. Pero si te das un paseo por las calles de tu ciudad, verás numerosos anuncios de espiritistas, agentes esotéricos y videntes, que te prometen que volverá el amor de tu vida o que te prometen dinero, éxito, si abres las puertas de tu alma a su influencia. Es todo mentira, es solo un parche, un engaño para raptar tu alma y que caigas bajo el dominio de Satanás. Estemos alerta y acudamos mejor a Dios, que sabe bien lo que necesitamos en cada momento, y confiemos en Él. Nos podemos preguntar, ¿cómo podemos vencer al demonio? ¿Cuáles son las armas para vencer a nuestro gran enemigo? Por ponerte un símil en lenguaje bélico o militar, a lo mejor estás siendo tentado y necesitas una especial ayuda de Dios y estás buscando una manera de resistir al demonio. Lo he visto muchas veces, que una persona se decide a sacrificar todo por seguir a Jesús y el demonio entonces se ocupa de manera especial de tentar a esa persona. En esos momentos al demonio se le ve hasta los cuernos. A veces esa persona no entiende lo que le pasa, pero Dios lo permite para que pueda crecer y avanzar con mayor rapidez en el camino de la virtud. Entonces, en esos momentos podemos recurrir a las siguientes armas frente al demonio. Primero, invocar el santo nombre de Jesús, que significa Dios salva. Jesús, Jesús, Jesús. Es un nombre que el demonio no soporta, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclama: Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. El nombre de Jesús tiene tanto poder, y sobre todo invocar el poder de la sangre de Cristo que nos ha salvado. Cuando seamos tentados, acudamos a la sangre de Cristo, porque dice la carta a los Hebreos: sin el derramamiento de sangre no habrá perdón de los pecados. Refugiémonos al cobijo de sus santas llagas, como si le dijéramos al demonio: no me vas a hacer caer en la desesperación, porque estas llagas me recuerdan el amor misericordioso de Jesús, mi Señor y Salvador. Segunda arma frente al demonio, tenemos los sacramentos, especialmente la misa y la confesión, y los sacramentales, como el agua bendita y en concreto el exorcismo, como una oración de liberación, echando al demonio en nombre de Jesucristo y de la Iglesia. Muchos tienen la costumbre de bendecirse con agua bendita antes de dormir. Además, la oración y leer la palabra de Dios ahuyentan la turbación de nuestra alma. El Papa Francisco recordó una frase de León Bloy: quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio. Como tercera arma,
acudir a la intercesión de la Santísima Virgen María, que es aquella que aplasta la cabeza de la serpiente y es la omnipotencia suplicante, y la intercesión de los ángeles y de los santos, especialmente San Miguel, el príncipe de la corte celestial. Cuando seas tentado, acude a María, porque nada humilla tanto al demonio como ser derrotado por una criatura. San Luis María Griñón de Montfort decía: María es el enemigo más terrible que Dios ha hecho contra el demonio. Refugiarse bajo el manto de María y agarrar fuerte el rosario desarma al demonio. Como dice el Papa Francisco, allí donde la Virgen habita, no entra el diablo. Como cuarta arma en esta lucha, tenemos la humildad y la sinceridad para dejarse ayudar, especialmente en la dirección espiritual. El demonio quizás tenga algunas capacidades superiores a nosotros, pero no entiende la humildad y la sinceridad. No se deja ayudar, no dice lo que pasa, porque es el padre de la mentira. Arrodillarnos delante de Dios con humildad le desarma. Un sacerdote llamado Domenico Pachenino conoció de primera mano lo que llevó al Papa León XIII a escribir la oración a San Miguel Arcángel frente al demonio. Relató lo siguiente: no recuerdo el año exacto. Una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como era habitual. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta. Se le ve encaminarse hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja: Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Responde: nada, nada. Al cabo de media hora hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos y dándole un folio le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. ¿Qué contenía ese folio? La oración a San Miguel Arcángel, que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. Según la tradición, lo que motivó al Papa León XIII a escribir la oración fueron las terribles imágenes que vio y escuchó. Por eso decía San Pablo: no lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo, no dejéis resquicio al diablo. Al final de la vida, al final de nuestra vida, de la tuya y de la mía, no importa qué camino hayas elegido, pero te encontrarás con dos rostros: o el hermoso rostro misericordioso de Jesucristo, o el angustioso rostro de Satanás, y uno de los dos, al final de nuestras vidas, dirá: eres mío. Uno de los avisos más vivos frente al demonio lo presenta San Pedro cuando dice: sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Esta advertencia se quedó grabada en los primeros cristianos, que recordaron la importancia de conocer a nuestro enemigo y de la manera de vencerle unidos a Jesucristo. Como decía San Juan de la Cruz: el alma que está unida a Dios, el demonio le teme como teme a Dios mismo. Por eso, no juguemos con las cosas que son malignas para que no nos agarre el demonio. Dejemos esas tonterías con las que no se juega: las supersticiones, la ouija, los videntes, la lectura de las cartas, la invocación de espíritus, el New Age, las sectas oscuras. Dice el Papa Francisco: el diablo está derrotado, moribundo. No nos dejemos engañar por él. En vez de eso, usemos las armas frente al demonio, unidos a Jesucristo y de la mano de la Santísima Virgen. Así el demonio no nos podrá robar nunca nuestra alegría. Y no te olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Gracias por ver el video.
Te invito a dejar tu like, tus comentarios y a suscribirte a nuestro canal.